Muy bien, mis hermanos, una vez más, bienvenidos al tema de hoy. Los 144.000 son el mismo grupo que la gran multitud. Vamos a analizar entonces estos temas, o este tema, a la luz de la palabra, esta profecía importantísima, y responder a esta inquietud para saber comprender esta parte de la profecía y el mensaje que Dios nos ha dejado aquí. Comenzamos con el versículo 4 y 9 de Apocalipsis 7, donde se nos menciona a estos dos grupos. Se menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, oí el número de los sellados o de los señalados, 144.000 sellados, señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego, más adelante en el versículo 9, después que se ha explicado acerca de los 144.000 y de cuántos hay de cada tribu que fueron sellados, se nos dice lo siguiente: después de estas cosas, dice el apóstol Juan, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, de esta forma se nos presenta estos dos grupos en esta profecía. Hay un mensaje que Dios nos está transmitiendo allí, porque Dios quiso que quedase, le mostró esto a Juan, y el objetivo que se le dijo a Juan era: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y esas 7 iglesias no solamente eran las iglesias literales de Asia, sino que también eran una representación de los 7 períodos de la iglesia de Dios en las 7 etapas de histórico. Nosotros entonces nos encontramos en una de esas etapas, en la última etapa, en la iglesia de la Odisea, y también para nosotros va este mensaje. Por eso es que es importante que lo estudiemos y lo comprendamos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, primero, lo que hemos estudiado de los 144.000, que es un grupo especial, que es un remanente de todos los cristianos, como ya estudiamos ayer, de todas las tribus de Israel, que son los cristianos, queda un remanente fiel, sellado. Como dice el mismo libro de Romanos capítulo 11, si el número de los hijos de Israel fuese como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ese es el mensaje que se nos habla de los 144.000. Ahora, se nos está hablando en el versículo 9 otra visión. Después de estas cosas, miré. Ya esta es otra visión que tiene Juan. Está relacionada, sí, pero es otra visión. En la primera visión, él ve a los ángeles que sostienen a los vientos, ve al ángel que viene y ve la obra del sellamiento. Ya vimos que eso que ve Juan es una visión de la última obra antes del fin de la gracia, antes de la segunda venida de Cristo. Pero en esta visión, ahora dice que Juan ve una gran compañía, la cual nadie puede contar. Y esto es importante porque es un contraste que se hace contra los 144.000. El grupo de la gran multitud se ve por contraste, por lo que se dice, una clara diferencia entre lo que es los 144.000. Los 144.000 dice que son eso, un número específico de personas, de hombres. Ya vimos ayer, ¿no? Eran hombres sin contar las mujeres y los niños. Sin embargo, este grupo no tiene esa característica, dice que nadie puede contar. Ahora, la segunda parte dice, la cual ninguno podía contar, de todas naciones, tribus, linajes, pueblos y lenguas. Y entonces aquí se hace otro contraste contra los 144.000, porque los 144.000 se dice que son de las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí está hablando que estos que están aquí en esta gran compañía no pertenecen a las tribus de los hijos de Israel. O sea, es otro contraste por el cual se marca una diferencia entre este grupo y el otro grupo. Y dice además, estaban delante del trono,
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Es decir, esta visión que está viendo aquí no ocurre en el mismo momento de los 144.000. Los 144.000 están en la tierra, están siendo sellados. Esta visión de esta gran multitud ya está hablando de todas las personas que están, como dice el texto, delante del trono, en la misma presencia del Cordero. Hay un comentario que tengo aquí del pastor Urias Smith que dice: una vez realizado el sellamiento, Juan contempla una innumerable multitud adorando a Dios con júbilo ante su trono. Esta vasta multitud son indudablemente los salvados de toda nación, tribu y lengua, resucitados de entre los muertos en la segunda venida de Cristo, mostrando que el sellamiento es la última obra realizada para el pueblo de Dios antes de la traslación. O sea, primero viene el sellamiento y después lo que se ve, el siguiente escenario que se ve es la gran multitud de todos los santos de todos los tiempos, resucitados y colocados allí o estando allí delante del trono. Esta es la explicación clara y sencilla que nos da Urias Smith, que es correcta, que es coherente con lo que estamos estudiando, porque la misma que ya hemos mencionado, se señalan dos elementos clave que diferencian, que marcan una diferencia entre los 144.000 y la gran multitud. La gran multitud es de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están allí, por ejemplo, podríamos mencionar quiénes están entre la gran multitud. La reina de Saba. La reina de Saba nunca se unió al pueblo visible de Dios. Nunca se unió al pueblo de Israel. Nunca aparece, ¿no?, haciendo un bautismo. Pero Jesús la menciona. Jesús la menciona cuando habla con los judíos. Dice: la reina de Saba que vino ante Salomón se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ella creyó. También vemos ahí, Jesús menciona en esos casos así a Naamán el sirio. Y muchos casos parecidos de gente que creyeron en el Dios de Israel, pero que no se unieron al Israel visible, a la iglesia. De hecho, en una parte el Señor Jesucristo menciona algo que se parece mucho a esto en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, él menciona justamente ese contraste. A los judíos le menciona. Le dice en el versículo 26, Lucas 13, 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Haciendo referencia a Jesús, ¿no? O mejor leámoslo desde el 25 para que veamos el contexto. Una parábola. Después que el padre de familia se levantara y cerrara la puerta y comenzara a estar fuera y llamara a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo dirá: no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de la iniquidad. Dice aquí, ¿no?, la palabra. Versículo 28. Allí será el llanto, aquí está el punto clave. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando viereis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Entonces le está hablando de los patriarcas, ¿no? Cuando vieres a Abraham, Isaac y Jacob, a todos los profetas en el reino, y ustedes excluidos. Pero luego menciona aquí la gran multitud. Fíjense lo que dice el versículo 29 de Lucas 13. Y vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del mediodía. Se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, está diciendo que los hijos del reino quedarán excluidos. ¿Sí? Los que profesaron ser, en este tiempo, en el tiempo que Jesús está hablando, se refiere a los judíos. Pero en toda época de la historia han habido, igual que los judíos, igual que los fariseos, profesos cristianos. Profesos, vamos a decirlo por nombre, ¿no? Profesos valdenses, profesos luteranos, profesos calvinistas, profesos puritanos, profesos adventistas, adventistas nominales, profesos del remanente. Es decir, que han profesado públicamente su fe, pero no fueron sellados.
En el caso de la última generación, no fueron sellados. Quedan excluidos los hijos del reino, eran parte del reino, eran de las tribus de Israel, en el caso de los que no son, de los que eran contemporáneos a los 144.000, pero no fueron sellados, eran de los hijos del reino, eran también de la tribu, de las tribus de Israel, pero no fueron sellados, quedarán excluidos. Entonces aquí se está hablando justamente de eso. Otros casos bíblicos, los sabios de Oriente vinieron de, justamente como dice el versículo 29, ¿no? Vendrán del Oriente. Los magos del Oriente fue en un sentido un anticipo de esto. Vinieron del Oriente, no eran judíos, no se unieron, no se circuncidaron, no se hicieron prosélitos del judaísmo, no se unieron a la iglesia cristiana. Es decir, no son de ninguna tribu de Israel, pero estarán en el reino. Estarán en el reino y son los que están aquí representados como la gran multitud de toda nación, de todo linaje, de todos pueblos y de todas lenguas, que estaban delante del trono, que estaban en la presencia del Cordero. O sea, en otras palabras, estos son, se representa a todas las personas, ¿no?, que serán salvas, como dice Urías en mí, los salvados de toda nación, tribu y lengua, y que fueron resucitados cuando Jesús vino en su segunda venida. O sea, resucitados en la primera resurrección. Están aquí delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Muy bien, entonces recordando los dos elementos diferenciados, ¿no? La gran multitud no se puede contar, dice el versículo. Los 144.000 sí. Otra diferencia, la gran multitud es de todas las tribus, los 144.000 son de Israel. Avanzando. Ahora abordemos estos versículos donde se pregunta lo siguiente. En el versículo 13 de Apocalipsis 7, después que se ha mencionado el versículo 9, ¿no? La gran multitud. Luego se menciona en el 10 y el 11 y el 12, se dice, clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El versículo 11, todos los ángeles estaban alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. O sea que aquí el resto de los versículos, el versículo 10 hasta el 12, lo que vemos es un acto de alabanza, un acto de adoración. Primero en el versículo 10, por parte de esta gran multitud. Que valga la ocasión para mencionar que estos están adorando solamente a Dios y al Hijo, no están adorando a un tercer ser. En el versículo 11 aparece la adoración, en el 11 y el 12, la adoración de los ángeles, que se unen a la gran multitud y que adoran, que se postran, dice aquí, delante del trono, adoran a Dios y claman diciendo que la bendición, la honra, toda la gloria sea para su Dios, para nuestro Dios, para siempre jamás. O sea, eso aquí concluye la visión, porque es una visión o este momento, ¿no? O la presentación de este grupo. Ahora, concluida la presentación del grupo de la gran multitud, que culmina en el versículo 12, entonces en el versículo 13, ahora hay una conversación entre uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, con Juan que representa aquí a la iglesia, con Juan que representa a todos nosotros que estamos viendo esta visión. Entonces, uno de los ancianos, dice el versículo 13, le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces aquí vemos que hay una pregunta que se le hace a Juan acerca de un grupo en particular. Se le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, Juan no sabe quiénes son
ese grupo al que él está preguntando. ¿Por qué grupo está preguntando el ángel? Bueno, evidentemente Juan acaba de explicar, el mismo Juan en su escritura del libro, dice que cuando él vio a los que vio esta gran multitud, él los identificó que eran de toda nación, que estaban vestidos de ropas blancas, que clamaban a Dios. Él sabía quiénes eran estos, esta gran multitud. Juan sabía quién era esta gran multitud. Así que no se refiere la pregunta o la respuesta de Juan, la pregunta y la pregunta del anciano y la respuesta de Juan, no se refiere, se evidencia por esto que no se está hablando de la gran multitud. Que esta pregunta de cuando dice, ¿estos quiénes son? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta pregunta del versículo 13 no se refiere a la gran multitud, porque la gran multitud, él sí sabe quiénes son. Entonces, ¿de quién se refiere? Bueno, no hay otro grupo más en esta visión, sino los 144,000. Por eso es que se deduce que esta pregunta que hace el anciano es sobre los 144,000. Y justamente Juan no sabe quiénes son y por eso dice, Señor, tú lo sabes. Así que los versículos 14 hasta el 17, que están la respuesta a la pregunta del anciano, no se refiere, no es una descripción de la gran multitud, es una descripción añadida o más, una ampliación de los 144,000, que ese grupo que desde el principio no se sabe solamente que son de las tribus de Israel, pero no se sabe quiénes son. Entonces, vamos a analizarla. Lo primero que se menciona, versículo 14, estos son los que han venido de la grande tribulación. Eso es lo que le dice aquí el anciano, se lo dice ¿a quién? A Juan. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar, vamos a compartir aquí un escrito de, bueno, como ya saben, del pionero de Urias en su libro Daniel y Apocalipsis, explica lo siguiente de este grupo. Dice, esto está en la página del libro, la página 389, perdón, del libro de Urias Smith. Y dice lo siguiente. Si bien es cierto, en cierta medida, que todos los cristianos deben entrar en el reino de Dios a través de mucha tribulación, es cierto en un sentido muy enfático que para los cristianos, especialmente para los 144,000. O sea, es cierto que todos tenemos que entrar por muchas tribulaciones en el reino de Dios. Pero especialmente esta tribulación enfática, gran tribulación, es para los 144,000. ¿Y a qué se refiere? Bueno, porque ellos van a pasar por una tribulación que no ha habido nunca. Es la tribulación que dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice una tribulación que nunca existió. Vamos a leerlo esto en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Ve? Los que han venido en la grande tribulación. En Daniel 12:1 se menciona esa tribulación como tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallarán escritos en el libro. Entonces, ¿a qué gran tribulación se refiere Apocalipsis 7 que van a pasar los 144,000? La que está en Daniel 12:1. Un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia. Ahora, ese tiempo de angustia tiene nombre. Según Jeremías, dice aquí, Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7, encontramos el nombre de ese tiempo de angustia.
Jeremías 30, versículo 4 hasta el 7. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora y mirad si pare el varón. Pregunta y mira si el hombre pare, da luz pues. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, sobre sus espaldas, como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Fíjense, ese día no hay otro semejante. Tiempo de angustia. Es lo mismo que dice Daniel 12:1. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces fíjense cuál es la gran tribulación. Por eso es un grupo especial, porque es un tiempo, es una angustia que pasarán solo ese grupo y nadie más. Ningún cristiano en ninguna etapa de la historia anterior ha sufrido esa gran tribulación. Ni, por tanto, la gran multitud, todos los que son parte de la gran multitud, no son parte de este grupo, los 144,000, porque han vivido en otras épocas y en otros lugares y han tenido otra prueba diferente. Este grupo tiene una prueba especial. Es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué más dice Urias Smith? Están de pie, sin mediador, durante las terribles escenas de las 7 últimas plagas. Esas exhibiciones de la ira sin mezcla de Dios en la tierra. Pasan por el tiempo de angustia más severo que el mundo haya conocido, pero serán liberados de ese tiempo de angustia. Entonces fíjense, esta es algo que tenemos que meditar mucho, porque somos nosotros los que pertenecemos a Israel, somos de las tribus de Jacob. Por eso el tiempo de angustia, fíjense que eso es interesante, el tiempo de angustia es para Jacob. O sea, es solamente para Israel, no es para los que no son de Israel. O sea, si hay algún creyente ahora mismo que nunca, creyente me refiero en Dios, pero que no conoce el mensaje adventista, que no le ha llegado la verdad adventista, y esa persona hoy día muere y muere en el Señor, esa persona no va a pasar por esa gran tribulación. Va a ser salvo, pero no va a pasar por la gran tribulación, porque nunca fue parte de Jacob, no fue parte del pueblo de Israel. Aunque sí es parte de Cristo. ¿Por qué no es parte del pueblo de Jacob? Porque nunca se manifestó como parte del pueblo. Es decir, no se unió al pueblo, no conoció el pueblo de Israel en este tiempo y por tanto no se unió. No conoció el mensaje adventista, no se unió al pueblo adventista, no es Jacob, no es parte de Jacob. Muere en este tiempo, estamos en tiempo de sellamiento, pero esa persona no está rechazando el sellamiento porque el mensaje del sellamiento no llegó. Y murió antes de conocer el mensaje del sellamiento, pero murió con la poca luz que tenía, fiel a la poca luz que tenía. ¿Esa persona será perdida? No, será salva. Pero su salvación no va a ser con los 144,000, sino con la gran multitud. ¿Por qué? No pasó por el tiempo de angustia de Jacob porque no fue parte de Jacob. Entonces, estas son cosas que tenemos que comprender para que primero veamos, por un lado, por qué este grupo de los 144,000 es especial. Porque pasan por una gran tribulación que nadie ha pasado antes y no habrá nadie más que la pase. Eso es una de las características. Tiempo de angustia de Jacob. Avanzamos. Otra cosa que dice el texto, Apocalipsis 7, de la respuesta que le da el mismo ángel a Juan, le dice, dice, además de que han pasado por la gran tribulación, les dice que tienen túnicas blancas. Dice, leo de nuevo, ¿verdad? Apocalipsis 7, 13 y 14. Han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí vemos
otro elemento clave. ¿Sí? Vamos ¿cómo se dice? A sombrear esta parte, ¿no? Este punto clave de las túnicas blancas dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, otra de las características de los 144.000 es esta. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un símbolo del carácter. Esto es un símbolo del testimonio que han dado en sus vidas, que los ha permitido pues obtener estas vestiduras blancas. Han pasado por esa prueba y la han sido fieles. No han guardado los mandamientos de Dios completamente, perfectamente. Por eso es que dice aquí, sus ropas, que es su propio carácter, lo han lavado, lo han blanqueado en la sangre del Cordero. Porque una cosa es la ropa de Cristo, la justicia de Cristo, otra cosa es nuestra propia ropa. Obviamente no podemos decir que la ropa de Cristo, la justicia de Cristo, está sucia, necesita ser lavada. O sea, esto de han lavado sus ropas y las han blanqueado no se refiere a la ropa de Cristo, porque la ropa de Cristo está limpia, nunca se manchó. La ropa representa el carácter. Cristo tuvo siempre un carácter perfecto, ¿no? Dice sin mancha y sin contaminación. Habla de la Biblia del Cordero, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta ropa que está manchada, pero necesita ser lavada y después que es lavada queda blanca? Esa ropa es nuestro propio carácter. O sea, la justicia de Cristo nos es dada no simplemente como una cobertura para el pecado o para el libertinaje. Vamos a explicarlo mejor para que no hayan confusiones. La justicia de Cristo, la ropa de Cristo, no nos es dada para que sea una cubierta para el libertinaje o para libertad para pecar. No. Este texto es muy importante porque nos dice para qué se nos da la ropa de Cristo. Se nos da la ropa de Cristo para que nos quitemos nuestra ropa. Y para que esa ropa sucia que es nuestra, que nos las hemos quitado, nos las quitamos, nos ponemos la ropa de Cristo, mientras lavamos nuestra propia ropa. Para eso es la ropa de Cristo. O sea, Cristo nos presta su ropa para que no nos quedemos desnudos, para que nos quitemos nuestras propias ropas, las lavemos, las blanqueemos, y en el proceso de lavado y blanqueado no estemos desnudos. Pero el objetivo finalmente es que, habiendo lavado nuestras ropas y habiendo blanqueado nuestras ropas, entonces podamos ponernos nuestras propias ropas. Pero ese lavado y blanqueamiento es en la sangre del Cordero. Es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. O sea, nosotros hemos limpiado nuestro carácter, nuestra ropa, y hemos blanqueado nuestro carácter con la sangre de Cristo. Y al final, nuestra ropa limpia y blanca es idéntica a la ropa de Cristo porque es lavada por la sangre del Cordero. Esto miren que me gusta mucho porque no solamente en las enseñanzas de Jesús habló en parábolas, sino también en las profecías, para que entendamos lo que se quiere decir. Los 144.000 van a lavar sus ropas y la van a blanquear. ¿Por qué? Porque, bueno, van a reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Siguiendo, avanzando. Otra cosa que se dice de este grupo en Apocalipsis capítulo 7 es lo siguiente. Es en el versículo 15 ahora. No, 15. Ok, a ver, me perdí un poquito aquí, un momentito. Sí, en el versículo 15 se dice el puesto de honor que ocupan en el reino, perdón, ahí está. El puesto de honor que ocupan en el reino. Dice, están delante del trono. Aquí está, por eso están delante del trono.
y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Este punto es importante porque nos habla entonces el lugar que tienen, el puesto de honor que ocupan en el reino, su cercanía con Dios. Dice, están delante del trono, les sirven día y noche en su templo, dentro del templo. Y inclusive dice, el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ellos también se convierten en reyes y sacerdotes. Ellos se convierten o vienen a ocupar el lugar que han dejado los ángeles. Si se acordarán de una visión de primeros escritos donde Elena de White estaba hablando, que fue al cielo, e iba a entrar dentro del templo, y el que la acompañaba le dijo, no, solamente aquí pueden entrar los 144,000. Y ella dice, y exclamamos todos, aleluya. ¿Qué significa? Hay esto mismo que está diciendo aquí, que son ese grupo, los 144,000, los que están de día y de noche en su templo, día y noche, o sea, todos los días, a toda hora. Pero por otros pasajes de las Escrituras sabemos que también dice que habrán gente salva, que sembrarán, que tendrán sus casas. Entonces quiere decir que habrán unos que vivirán de los salvos, ¿no? Habrán unos que vivirán en sus casas, que vendrán, porque también dice de ese grupo que siembra, dice, y vendrán de sábado en sábado, de novilunio en novilunio, vendrán a Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Pero los 144,000 no tienen que venir porque ellos viven allí, sirven día y noche en el templo, están delante del trono. Entonces ahí vemos otra evidencia que se separa, ¿no?, a este grupo en especial. ¿Por qué? Porque pasaron por una prueba especial, como dice el Cofeta de los Siglos, defendieron la ley de Dios cuando todo el mundo la declaró abolida, manifestaron la fe de Jesús, tuvieron una prueba especial y manifestaron la gloria de Cristo como ninguna otra generación anterior a ellos. Entonces tienen un sitial allí especial, ¿no? Por eso dice Apocalipsis 14:4, son primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. Primicias para Dios y para el Cordero, eso, porque son los primeros. Ya estudiaremos ese momento cuando hablemos acerca de si van a morir o no los 144,000. Pero bueno, de antemano mencionamos esto. Faltan todavía 2 características más. En Apocalipsis 7 dice, en el versículo 16, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Ahí tenemos entonces otra de las características y de la descripción de este grupo. Es una descripción interesante, porque ¿a qué se refiere esto? Muestra, evidentemente, que alguna vez, el énfasis que se da es que alguna vez este grupo pasó hambre y pasó sed. Alguna vez el sol fue fuerte sobre ellos. Alguna vez el calor fue fuerte sobre ellos. ¿A qué se refiere? Se refiere a, sin lugar a duda, a una experiencia especial. Y se refiere al tiempo de angustia, ya mencionado, durante el cual, acuérdense, van a haber las plagas. Y una de las plagas justamente es que el sol quemará a los hombres con fuego. Que creo que, si no recuerdo mal, la 4ª plaga. Durante las plagas no habrán una mesa opípara o una mesa abundantemente servida. Es ese versículo que dice, su pan y sus aguas serán ciertas, Isaías 33:16. O sea, lo que el Señor promete, no habrán todas las cosas, la diversidad de frutas, no habrán
las proteínas de soja, no habrán lentejas, no habrán todo este montón de cosas. No habrá arroz o espagueti, toda esta abundante comida que hoy día tenemos. Pero lo que el Señor promete es que no faltará el pan y el agua durante el tiempo de angustia, durante las plagas. Por eso es que aquí dice, o sea, habrá un tiempo en que vamos a pasar un poco de hambre, un poco de sed, un poco de calor, cuando vengan las plagas. Como dice el testimonio, el pueblo de Dios no estará libre de los padecimientos. No caerán las plagas sobre el pueblo, pero algún padecimiento se va a sentir. Por eso la promesa, no tendrán más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. O sea, no van a volver a pasar por esa angustia terrible o por esa consecuencia de las plagas. Y se menciona luego justamente lo último. ¿Por qué? Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará. Ahí está la promesa. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes vivas de agua y Dios limpiará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Es decir, del sufrimiento que estuvieron en las plagas, Dios los va a consolar. De la falta de necesidad que tuvieron durante las plagas, el Cordero los pastoreará, los guiará. Esa es la promesa. Y ese es un testimonio maravilloso que también coincide con lo que dice Apocalipsis 14:4. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él va. O sea, el Cordero es su pastor. El Cordero los guía. Jehová es mi pastor. El Cordero es Jehová, que es nuestro pastor. Eso revela pues un estado de compañerismo íntimo y divino que tendremos con nuestro Señor Jesucristo. Hay un salmo que cita aquí Urias en mí, que va con esto. Dice el Salmo 36, versículo 8, serán saciados abundantemente de la grosura de tu casa y les harás beber del río de tus delicias. Entonces vemos que eso también se parece mucho a lo que se promete aquí a los 144,000. Y también se menciona Isaías 25:8. Él tragará la muerte en victoria, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y la reprensión de su pueblo será quitada de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Eso está en Isaías 25:8. Entonces fíjense esa hermosa promesa que se nos da de que el Cordero nos va a pastorear, nos va a guiar, y todo este sufrimiento ya no serán más. Así que el resto de ese pasaje entonces de Apocalipsis 7 son palabras que nos muestran a dónde llegarán los 144,000. Esos que son sellados van a pasar por la gran tribulación, por la angustia, pero el Señor los va a guiar, los va a pastorear. Estaremos en una intimidad con el Señor que nunca antes habíamos tenido. Especialmente ese grupo de los 144,000. Y por eso es que el Señor nos dice todas estas cosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos animemos, con el objetivo de que motivarnos a permanecer firmes y fieles en medio de esta época de la historia, porque, mis hermanos, este tiempo que estamos viviendo es singular. Sí, es cierto que en los días de Noé y en los días de Lot fue así, pero en los días de Noé y en los días de Lot fue así solamente en un lugar específico. Los días de Noé fue allí, en donde estaba viviendo Noé. Y los días de Lot fue solamente en las ciudades de Sodoma y Gomorra y alrededores. Pero esas condiciones de esos dos lugares está ahora en el mundo entero. Entonces se va a América y América es como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Se va a Venezuela y es como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Viene a España y es, 7 veces más como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Y donde quiera que vayamos, en todo el redondez de la tierra, es la misma condición. Entonces no hay escapatoria. Estamos en un tiempo tan singular y la angustia también será mundial, las plagas serán
el castigo para todos estos pecados. Pero antes de eso, la persecución también será fuerte. Y por eso el Señor promete todas estas cosas para que sepamos que Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, aún durante el tiempo de angustia, aún durante la persecución. Y por eso nos motiva, nos llama ¿a qué? A recibir el sello. Nos llama a que seamos fieles. Nos llama a que tengamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos llama a que lavemos nuestras ropas en la sangre del Cordero y las blanqueemos allí. Nos llama a que nos preparemos y nos motiva con esa hermosa promesa, ninguna otra mejor promesa que la de estar en intimidad con Dios y con el Cordero. Así que bueno, que el Señor nos bendiga. Cerramos aquí la grabación y quedamos abiertos para las preguntas y respuestas.